Saludos, bienvenidos una vez más a esta tertulia desde Bodegas Campos. Y la verdad es que no hemos encontrado un sitio mejor para desarrollar y hablar el tema que hoy queremos exponer en esta tertulia, porque vamos a hablar en general de los alimentos antioxidantes. Pero esta tertulia, viene según ese hilo conductor que nos trae de un artículo recientemente publicado, concretamente creo que fue el viernes de la pasada semana, en el que se habla de un estudio conjunto que han hecho profesores de las universidades de Burgos y Valencia y que llegan a esta conclusión. Parece ser que el consumo moderado de cerveza protege al organismo de la oxidación, del envejecimiento de las células, por lo que puede retrasar o prevenir determinadas enfermedades degenerativas como las cardiovasculares. Bueno, todo esto podríamos extrapolarlo a lo que es el vino. El vino y otros alimentos que pueden considerarse como antioxidantes. Así que de ello vamos a hablar en la tertulia de hoy. Yo les voy a presentar a los invitados aquí voy a comenzar a mi derecha. Tengo a Rafael Moreno Rojas, es profesor titular de la Universidad del Departamento de Nutrición y Bromatología. Pues bienvenido. Muchas gracias. Vamos a hablar de los alimentos antioxidantes y de todos esos trabajos que estáis haciendo en la universidad acerca de, los alimentos antioxidantes y valoración nutricional en los niños, ¿no? Sí, podemos hablar perfectamente de esos temas porque además yo creo que son de plena actualidad y conviene pues ponerlos en su justo término, en su justo punto. Bueno, pues paso ahora a presentarles a José Ignacio Santiago Hurtado. Él es enólogo de Bodegas Campos. Pues también bienvenido a esta tertulia. Vamos a hablar de la cultura del vino. Sí, un poquito. Tenemos cultura del vino aquí en nuestra provincia, ¿no? Tenemos muchísima cultura y entre todos tenemos que potenciar todavía más esa cultura y esos vinos que están un poco de capa caída, pero que seguro que entre todos, apoyando un poquito, saldrán adelante. Pues vamos a saber después por qué esos vinos están de capa caída, como nos decías, porque además recientemente se ha celebrado una feria, creo que ha sido la primera feria vitivinícola, ¿no? Primera feria vitivinícola de Andalucía, se ha desarrollado el pasado fin de semana en Montilla. Y bueno, aunque han faltado 2 consejos reguladores de Andalucía, tenemos 4, pero ha sido bastante positiva, ha dado un buen resultado. Buen resultado, lo cual quiere decir que tampoco están muy de capa caída, ¿no? No. Bueno, pues paso a presentarles al tercero de nuestros invitados, es Rafael Jordano, también profesor titular de la Universidad del Departamento de Nutrición y Bromatología. Pues bienvenido también a esta tertulia. Pues muchas gracias y encantado de estar en este marco verdaderamente incomparable. Yo creo que es una de las joyas que tiene Córdoba en lo que se refiere a establecimientos de restauración y el ambiente está muy cuidado, muy cuidado. Pues sí, la verdad es que también a mí me ha llegado esa noticia a través de los medios de comunicación que tú comentabas y bueno, yo creo que sí, podremos comentarla como también otras cuestiones que yo creo que interesan a los consumidores, como son esta nueva generación de productos lácteos fermentados y cierta confusión que hay sobre todo en la terminología. Yo creo que eso conviene, yo creo que lo podemos hacer a nivel coloquial. Y luego también me gustaría comentar los temas de envasado de alimentos, sobre todo en atmósferas protectoras, porque muchos estamos consumiendo esos alimentos, me refiero como consumidores, y probablemente no somos conscientes. No es algo malo, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Yo decir, cuando hablo de conciencia no quiero decir tomar conciencia de algo negativo, sino de algo positivo. La verdad que, Rafael, llevas mucho tiempo trabajando en calidad de los alimentos, ¿no? Y actualmente creo que estáis trabajando en un proyecto sobre investigación acerca de la nueva generación de productos lácteos fermentados, como nos has comentado, ¿no? Sí, bueno, tanto Rafael Moreno como yo pertenecemos, como bien has dicho, al mismo departamento. Pero yo soy un poquito mayor y entonces llevo más tiempo trabajando en las líneas de investigación del departamento, aunque ahora lo que estamos es constituido un grupo de investigación, pero efectivamente ese fue el motivo de mi tesis doctoral y luego también la del doctor Luis Medina Canalejo. Trabajamos conjuntamente en el grupo de investigación de microbiología de los alimentos y entonces pues efectivamente creo que podremos comentar algo sobre los productos lácteos fermentados. Porque la verdad me diréis, yo estoy segura que convendréis conmigo que efectivamente somos un país, en general es un país de cultura del vino. Quiero decir, la diferencia que hay entre lo que son los vinos o los caldos, por hacerlo más extensivo, de lo que es la parte norte de nuestro país a lo que es nuestra comunidad autónoma
autónoma. ¿Qué diferencias fundamentales como enólogo en los estudios y en lo que me imagino que tu preparación pues te ha dado? ¿Qué diferencias fundamentales puede haber entre los vinos de la parte norte de nuestro país a lo que es la parte sur? Y centrándonos también en el tema de los vinos de Montilla Moriles. ¿Pero en cuanto a cultura o...? Sí, en cuanto a cultura y en cuanto a diferencias fundamentales de los vinos, de los caldos en general, ¿no? Hombre, nosotros aquí, por la tierra que tenemos, los vinos tintos se han tocado bastante menos. Nosotros tenemos aquí los vinos generosos, tanto Jerez como Montilla Moriles, Condado de Huelva, los vinos dulces de Málaga. Los vinos tintos se han dejado un poco al lado. Ahora están un poco produciéndose los primeros vinos los primeros vinos tintos en Montilla Moriles, ya que hay excedentes, hay que inventar, entre comillas, nuevos productos para ofrecerse al consumidor. La zona norte, está un poquito mejor que la del sur por eso, porque el consumidor ahora mismo quiere más vinos tintos de calidad. Es verdad que las estadísticas dicen que ha bajado mucho el consumo por persona de vino tinto, de vino en general, pero sí lo que pide es más calidad. Entonces, en general, todas las bodegas o denominaciones de origen se han centrado en eso, en una calidad. La calidad también la tenemos aquí, sobre todo con estos maravillosos generosos, ¿no? Fino, amontillado, que es el rey de los vinos generosos. La verdad que este estudio decía que incluso eran más antioxidantes los vinos blancos, y hablaba José Ignacio de la calidad. Vosotros que estáis trabajando en alimentación, fundamentalmente en calidad de alimentación, los vinos estos, por ejemplo, los Tetrabric, cuando llega una ama de casa a las estanterías de una gran superficie, a lo mejor no le resulta tan atractivo pues el coger un vino en un Tetrabric. Yo no sé si a lo mejor esto tiene un poquito de de marketing o marketing mal planteado, porque a lo mejor pues es un vino perfectamente como pueda ser un vino envasado en una botella que sea muy atractivo, que sea estéticamente como más bonito, ¿no? Estéticamente pierde el bag-in-box, lo que es el Tetrabric, pero como bien convendrán los compañeros, la forma, el cómo lo conserva es muchísimo mejor que una botella. Yo hablo de vinos finos que tienen una vida bastante corta, unos 6-8 meses. No sé. Sí, efectivamente, yo coincido en esa imagen como consumidor, que puede ser una consideración en principio para hacer un producto de menos calidad. Pero es curioso, es paradójico, y estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de comentar, porque efectivamente ese tipo de envasado pues garantiza una protección, tiene unas características, ese tipo de envase, que proporciona una protección al producto. Y efectivamente eso hace posible que tenga una vida útil, una vida comercial, ¿no? Entonces, es muchas veces el conjugar, ¿no? En lo que se refiere cuando se habla de la tecnología de los alimentos, muchas veces podemos plantearnos efectivamente si es necesaria esa tecnología, pero hay que convenir que efectivamente sí, porque si no, no sería posible el llevar el modo de vida que actualmente llevamos, sobre todo lo que se refiere a la compra de alimentos y demás, ¿no? Esto lo hemos visto curiosamente. Yo tengo ya una edad como para acordarme, por ejemplo, en lo que se refiere a las tendencias que había en el consumo de leche. Hemos pasado por situaciones que prácticamente no iba a decir se han erradicado, pero lo que era la venta de leche a granel, ¿no? Que era una práctica que tenía unos riesgos sanitarios importantes, y eso prácticamente está, yo diría, prácticamente erradicado, ¿no? Pueden quedar algunos focos a nivel rural y demás, y entonces ahí hablamos de que eran las tendencias. Entonces yo recuerdo cuando niño que la tendencia era leche pasteurizada, o sea, leche higienizada mediante pasteurización. Y ahora pues el modo de vida actual hace que ya no se compre la leche prácticamente a diario, la compramos en grandes superficies, claro, y normalmente leche UHT. Incluso, Rafael, muchas veces había personas mayores que todavía seguían pensando en aquella leche que se vendía a granel y que cuando venían las bolsas estas primeras de leche pasteurizada pues decían, no, esto es que hay que hervirlo. Sí, no era necesario. Claro. Estaba hablando en ese momento en que la cuota de mercado mayoritaria la tenía la leche pasteurizada, y efectivamente no tenía sentido. Claro. Hervir esa leche, puesto que ya estaba pasteurizada, y la pasteurización garantizaba la destrucción de los microorganismos patógenos que pudiera vehicular la leche, y por tanto no había ningún problema. Lo que ocurre es que son prácticas y son cosas, creencias, casi diría. Todo es una cuestión de cultura, ¿no? Entonces en este aspecto hay que evolucionar, y yo creo que
que se están dando pasos, ¿no? Pero efectivamente es curioso porque nos planteamos que es peyorativo ese envase, como tú comentabas, cuando está asociado al vino y en cambio asociado a la leche, nadie se nos puede pensar claro, que eso suponga. Y estamos hablando del mismo tipo de envase, de las mismas características, ¿no? Pero es verdad que lo que es una botella de vino, creo que en la terminología se habla de vestir la botella, cuando la etiqueta, cómo está vestida y demás, pues claro, realmente eso tiene una gran fuerza visual. La manipulación de la leche, que vosotros que estáis haciendo pues estudios y estáis constantemente viendo datos y todos los días, la manipulación de la leche, es decir, se hace de una manera pues para todos igual, quiero decir, todas las marcas de leche ofrecen las mismas garantías, porque eso, si no, pues no podría estar en el mercado, evidentemente. Pero ¿por qué unas leches saben de una manera y otras saben de otra? La leche pues es un producto que, bueno, pues tendría que saber toda exactamente igual. Y muchas veces se dice, es que aquella leche, no sé, parece que tiene como más química. A mí me sabe peor porque tiene más química. Eso es una cosa que está en la calle. A lo mejor, pues mira, podemos deshacernos de esta idea, ¿no? Bueno, yo creo que cualquiera de los dos podríamos comentarte sobre este tema. Realmente los temas de sabor de la leche pueden ser debidos a muchos factores, entre ellos el pasto o el tipo de pienso que consuman los animales. Pero hoy en día es raro que se puedan notar tantas diferencias como el público realmente cree reconocer. Entre otras cosas porque son grandes superficies envasadoras de leche que en muchos casos intercambian leche entre ellos. Cuando hay excedentes en una zona, pues pasan a otro sitio, y incluso podemos encontrarnos una misma tipo de leche que se envasa con diferentes etiquetas y se comercializa a diferentes precios. De hecho, las grandes superficies, las gamas de superficies de marca comercial, pues Carrefour, Corte Inglés y demás, suelen comprar algún tipo de central lechera, y es la misma leche que está envasando la central lechera para ellos, la que envasan pues para estas grandes superficies. Entonces muchas veces es más el mito de que son leches mejores o peores. Luego, lógicamente, la zona de procedencia de las vacas y que haya una mayor incidencia. Hoy en día la mayoría de las vacas tienen una estabulación bastante elevada y el consumo de alimentos está bastante regulado. El tipo de vaca que se utilice puede modificar, pero yo creo que es menos de lo que el paladar del consumidor cree que descubre en las leches. Y luego también todo lo que es el proceso tecnológico de elaboración, de esterilización y luego de envasado, pues prácticamente igual, hay pocas diferencias. Hoy en día lo que más compite en la central lechera está por los nuevos productos novedosos que aportan algo más que lo que es la propia leche, que es un alimento muy rico desde un punto de vista nutricional, y ese es realmente el campo que yo creo de donde se van a mover las grandes centrales lecheras en unos años, y de hecho ya lo estamos viendo, leches enriquecidas con calcio, con ácidos grasos omega 3, esa es la línea, enriquecidas con vitaminas, esa es la línea donde nos va a marcar la gran diferencia de aquí a unos años, y no tanto el que se produzca por una marca o se produzca por otra marca distinta. Has comentado esto de la leche de omega 3, que yo creo que es un término que se ha acuñado pues recientemente, sí. Que hace pues no sé, un par de años esto de omega 3 no se conocía demasiado, sí, en los supermercados. Yo no sé qué diferencia habrá, y en líneas generales, si la leche podemos considerarla ese alimento que sirve para todo, quiero decir que es completísimo, y que bueno, tú que has hecho un estudio de valoración nutricional en los niños, pues si la leche sigue siendo ese alimento más completo. Bueno, pues yo aquí quisiera desmitificar cualquier alimento, por bueno que sea, como alimento completo. Lo que es completo es una dieta variada, tanto para un niño como para un adulto y en cualquier situación fisiológica y patológica del individuo. Lógicamente, si tienes una enfermedad, el médico ya te va a limitar ciertos alimentos que no debes de consumir o no debes de consumir en cantidades altas. Pero como norma general, poner de abanderado, en este caso la leche, como nos han puesto en este estudio del que hablabas antes, la cerveza o el vino, puede tener unas características estupendas, pero constituirlo como alimento único, pues no puede ser, y no debemos de caer en ese error de centralizarnos en un alimento, una serie de alimentos concretos, y considerar que por consumir esos alimentos concretos ya lo tenemos todo hecho. Claro. La verdad que eso sería uno de los grandes errores de antaño, porque es verdad, a lo mejor había niños pues que no eran buenos comedores, eran un poco inapetentes, y decían, bueno, el niño con que se tome su vasito de leche, que es este alimento tan completo, el niño está bien alimentado. Bueno, pues eso es un error que ya desde hace tiempo se sabe que no es cierto, que eso no es así. La leche es carente, por ejemplo, en hierro, es carente en vitamina C, y la leche está diseñada
por la naturaleza para el fin que tiene que cubrir, y es que los primeros momentos de vida del lactante pues es el único alimento que tolera el niño, y por supuesto hablando de leche materna, de la leche de la madre. Por tanto, en esos momentos de vida el niño tiene unas necesidades, las necesidades de vitamina C no son muy elevadas, las reservas de hierro son altas durante la gestación, durante el embarazo, y por tanto en esos 3-4 primeros meses pues no lo va a necesitar y lo cubre. A partir de ahí es necesario que se complemente la alimentación del niño, y caer en la falsa idea de que con un alimento, aunque sea la leche, que es muy completo, no vamos a quitarle mérito a la leche, con eso ya lo estamos cubriendo todo, pues realmente estaríamos cometiendo un gran error. A raíz de eso, y un poco pues con los estudios que realiza Rafael Jordano, podríamos decir algo similar con estos nuevos productos que están saliendo de tipo bio. Sí. No quería ponerle en la etiqueta, pero sí, estos nuevos productos fermentados con una microflora que es excelente, que tampoco podemos caer en el error de decir que es el alimento ideal y único. Es un complemento excelente para la alimentación, y es un complemento para elegir entre una gran variedad de productos lácteos que tenemos, pues puede ser uno de los mejores, pero no podemos caer en el error de decir que es el único, el mejor. Corresponde efectivamente pues no sé, la publicidad. Yo imagino que cuando salga algún spot vosotros fijaréis, sí, ¿no? Y es decir, corresponde a una realidad, pues esto de decir que te tomas el producto tal o cual, que sea bio y que actúe, pues no sé, de poco menos que depurativo de todo el organismo, ¿no? Porque hay veces que además el spot está tan bien estudiado, tan bien hecho, que poco menos que te vuelve un... Sí, efectivamente, un imán, ¿no? Claro, los medios de comunicación, la publicidad y sobre todo las grandes marcas, pues tienen en ese aspecto una fuerza muy grande. Pero es muy interesante lo que has comentado, porque bueno, yo he tenido clase con mi alumno de microbiología de los alimentos esta mañana, de 8:30 a 9:30, y yo les insisto mucho a ellos en eso, es decir, que cuando ellos van a una gran superficie o a una pequeña superficie de alimentos, pues tienen que comportarse ya de una forma, yo diría que profesional. Entonces tienen que ver el etiquetado y tienen que ver este tipo de cosas. Y precisamente lo que comentaba de la publicidad, yo creo que por formación profesional, tanto Rafael como yo, pues efectivamente lo vemos, y entonces quizás nos fijamos en algunas cosas que para el consumidor de a pie pueden pasar un poquito desapercibidas. Yo a mi alumno le insisto en que ellos se fijen también en eso. Entonces, efectivamente, está muy bien hecho. Esos spots publicitarios, la mayoría de las veces, están muy bien hechos. En muchos casos recurren a top models, que bueno, tienen unos cuerpos esculturales, y entonces parece que simplemente consumiendo un producto de estos, pues ya está todo hecho. Bien, la verdad es que clásicamente lo que ha ocurrido es que había el yogur, que es un producto excelente también desde el punto de vista nutritivo, lógicamente, que se parte de la leche y se modifica mediante la acción de lo que se denomina comercialmente fermentos, son unas bacterias específicas o esenciales, y clásicamente se habían utilizado un determinado tipo de bacterias. No quiero utilizar una terminología muy científica, digamos estreptococcus y lactobacilos lácticos, vamos a dejarlo ahí. No sé, ya en los spots nos tienen muchas veces acostumbrados, sí, a todo este tipo de términos. Porque hablan de Lactobacillus acidófilos o hablan de Bifidobacterium. Bueno, en realidad, entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues se han incorporado otras bacterias, fundamentalmente Lactobacillus acidófilos y Bifidobacterias, pertenecientes al género Bifidobacterium. Hay muchas especies. Y de ahí vienen los productos bio y demás. Entonces, bueno, pues lo que ocurre es que estamos hablando de un producto que tiene una consistencia similar, pero es muy importante esto: ese producto no es yogur, es una leche fermentada que se puede comercializar para una determinada marca, pero no es yogur. La legislación española establece taxativamente los requisitos que tiene que reunir un producto, una leche fermentada, para denominarse yogur. Otra cosa es que estos productos bio tengan una apariencia similar, tengan incluso una fecha de caducidad parecida, porque se le aplica por extensión la del yogur, pero en este sentido los fabricantes de yogur están haciendo campaña porque quieren que quede claro lo que es yogur y lo que no es yogur, y que claro, que no estoy hablando que estos productos no reúnan una calidad suficiente, que simplemente que son productos distintos, son otros. Efectivamente. Y entonces, bueno, pues ¿qué hay de todo esto? Claro, se le atribuyen muchas propiedades. Hay algunas cosas que son ciertas. Normalmente estos productos, estos bios, pues son más suaves, es decir, tienen un pH menos ácido y una textura, una consistencia también pues más ligera quizás, más liviana. Pero por otra parte son muy parecidos. El ingrediente fundamental, no olvidamos, que es la leche, que es realmente el punto de partida. Lo que se hace es modificar mediante la acción microbiana una leche, y para fabricar yogur u otro tipo de leche fermentada, bio o con acidófilo o lo que queramos, ¿no? Entonces, hay propiedades maravillosas que se le atribuyen, pero realmente lo que sí es verdad es que es un alimento apto para personas, luego Rafael puede completar esto, que tengan un déficit en lactasa,
la lactasa, una enzima que actúa sobre la lactosa, y es porque la lactosa estaría, digamos, predigerida. Y entonces esto facilita la digestión por estas personas que tengan ese déficit. Y luego lo que es evidente es que es un magnífico reconstituyente de la biota o de la flora intestinal. Es decir, esto es fantástico, es decir, porque muchas veces son cepas seleccionadas en bacterias intestinales, entonces de alguna forma viene bien para reponer esa flora, ¿no? Por ejemplo, tras un tratamiento con antibiótico, un tratamiento prolongado, pues entonces va a haber una destrucción de esa biota o de parte de esa biota, y entonces iría muy bien para reconstituir esa biota. O sea, que sería bueno en personas que a lo mejor tienen un largo tratamiento con antibióticos, tomar todo este tipo de productos. Estaría indicado. Y yo que en alguna ocasión he leído que precisamente los antibióticos parece como que se contrarrestaba lo que es la acción de los antibióticos con productos lácteos. Yo no sé si tendría una base. Hombre, lo que sí ha ocurrido quizá con los antibióticos es que ha habido un uso probablemente indiscriminado. Y entonces y por otra parte muchas veces suele ocurrir, y no quisiera meterme en el terreno médico, porque yo de profesión soy veterinario y luego especialista en nutrición y bromatología, pero no quiero hacer intrusismo profesional, ¿no? Entonces no meterme en el terreno médico. Pero entonces muchas veces lo que se ocurre, y esto lo digo yo simplemente como persona que a veces se ha tratado con un antibiótico, que en el momento que experimento una mejoría ya abandono ese tratamiento. Entonces es una práctica indeseable, ¿no? Sí, porque eso iba a decir. Esta utilización yo que tenía un programa de salud durante 3 años, y la verdad que siempre me decían los facultativos que venían del programa que ese tratamiento había que seguirlo por lo menos 10 días. Esto nos dicen los médicos. A mí me pasa lo mismo, y yo creo o sea, que decimos que los que a lo mejor nos tenemos que tratar por cualquier causa, un resfriado o lo que sea, con un tratamiento de antibióticos, y estamos deseando terminar con el tratamiento, porque si no el tratamiento muchas veces termina con nosotros. Sí, efectivamente, puede haber, digamos, lo que podemos llamar entre comillas efectos colaterales. Sí. Bien, no, lo que sí ocurre, y era un poco el argumento en el que estaba, era que estas prácticas y algunas otras cuestiones pues puede hacer que haya resistencia a los microorganismos al tratamiento con antibióticos. Bueno, seguimos hablando de los productos lácteos, aunque no era el punto de partida. Después seguiremos hablando del vino, José Ignacio, no creas que vamos a apartarnos de ello. Pero, por ejemplo, en los niños, en la alimentación de los niños, ¿podría ser un alimento base lo que es el producto lácteo? Y te pregunto esto porque muchas veces los desayunos de los escolares, y ahora que estamos en tiempo escolar, las madres se ven negras para que los chavales vayan pues bien nutridos al cole. La verdad es que sí, que es un problema. Y al final terminamos recurriendo pues eso, al pastelillo envasado. Ese es el gran problema, el que al final recurrimos a lo que es cómodo, es fácil y además muy atractivo para los niños. Porque lo mismo que decía Rafael del tema de la publicidad, en publicidad dirigida a los niños, el tema de los alimentos infantiles con unos envases atractivos que hacen miles de regalos y por supuesto están muy buenos, no vamos a negarlo, el sabor es excelente, pues atrae a este público infantil. Y luego además pues el problema de las comparaciones, es decir, que el niño que va al colegio y en el recreo pues ve a otro comerse un producto de estos envasados de bollería, pues le apetece y quiere, porque lo ve y quiere imitar a sus compañeros. Es un problema muy, muy serio y que nos está costando mucho trabajo a los padres y a los nutricionistas tratar de corregir. Yo creo que ya las familias están muy concienciadas de que debemos de darle el justo uso a todos los alimentos, y en este caso los productos de repostería industrial, este tipo de productos, pues deben de quedarse para el consumo pues, que tradicionalmente se le ha dado a las pastelerías en nuestra cultura, un consumo esporádico, un consumo de fin de semana, un consumo de fiesta, pero para diario necesitamos otro tipo de alimentación. La base de la alimentación son los cereales, pues esto está reconocido a nivel internacional y por tanto nosotros debemos de incluir cereales en nuestra alimentación. Y cuando hablo de cereales, que nadie me entienda malamente, no estoy hablando solamente de lo que se conoce hoy en día por cereales de desayuno, las típicas cajitas estas de cereales, sino que estoy hablando fundamentalmente del pan, estamos hablando de las tostadas, estamos hablando sí, que no estamos hablando de cambiar las galletas ni la bollería por la cajita. Al contrario, yo creo que pues tenemos ya un bagaje y una historia que nos avala perfectamente el consumo del pan, las tostadas en nuestro desayuno, y no tenemos por qué renunciar a ellas. Que tenemos un niño especialmente difícil, que es difícil darle ese tipo de alimentación, pues podemos recurrir a los cereales de desayuno sin problemas, porque son excelentes también. Pero si queremos conjugar nutrición y tradición, pues tenemos los elementos básicos de ese desayuno, serán ese pan, esa tostada, pues lo normal, que vaya con algún tipo de producto graso, aceite de oliva,
como alimento de elección, pero si no una mantequilla o cualquier El otro aceite de producto. oliva, por cierto, sí que es antioxidante también, ¿eh? También, Está demostrado. antioxidante y prooxidante, tiene las dos vertientes. ¿Ah, porque sí, tiene, es que estamos hablando de Me lo explique, como diría una amiga mía. Los productos grasos normalmente, dependiendo del tipo de grasa que las constituya, pues tienen una serie de dobles enlaces, las cadenas de los ácidos grasos, no nos vamos a meter tampoco en terminología, pero esas dobles cadenas, esos dobles enlaces son inestables. Por que nos entendamos, es fácil de que puedan ser atacados, puedan ser oxidados. Entonces, como elemento de defensa del propio alimento en la naturaleza, normalmente van acompañados de una serie de sustancias que los protegen. En este caso estamos hablando fundamentalmente de la vitamina E, que es la que está protegiendo a esos dobles enlaces. Cuantos más dobles enlaces haya en la grasa, normalmente hay más vitamina E. ¿Qué ocurre? Pues que determinados procesos tecnológicos eliminan parte de esa vitamina E y queda indefensa esa grasa. En el aceite, sobre todo en el aceite de oliva y sobre todo en el aceite de oliva virgen extra, el proceso de elaboración pues es mínimo y por tanto las pérdidas de vitaminas son también muy pequeñas y por eso lleva un poder antioxidante muy fuerte y muy importante. Pero si lo comparamos a lo mejor con un aceite de semilla que no esté muy elaborado, pues también nos podemos encontrar con unos niveles de antioxidantes altos. Yo de todas maneras, el tema de los antioxidantes, aunque está de moda, no quiero tampoco crear la expectación de que es algo necesario, imprescindible para nuestra vida. Somos procesos biológicos, somos entes vivos que nos estamos oxidando continuamente. Al respirar estamos consumiendo oxígeno y ese oxígeno pues lleva una serie de elementos que producen radicales libres, que producen sustancias, para entendernos, que son nocivas para nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se defiende de forma automática. Tenemos vitaminas que consumimos en los alimentos, tenemos sustancias que generamos en nuestro organismo y todo lo que ayudemos con nuestra alimentación a defendernos bien, pero que sepamos que en términos generales nos estamos defendiendo, nuestro cuerpo es capaz de defendernos. Es lo de siempre, no pecar ni por exceso ni por defecto, ¿no? Bueno, es que además yo conozco a estas personas que casi hasta el yogur le echan un chorrito de aceite de oliva. Y cosas peores, Esa es una cosa que yo además quiero aprovechar un poco que tenemos difusión pública para hacer una pequeña matización sobre el uso del aceite de oliva. El uso del aceite de oliva hay que darle el que tradicionalmente se le ha dado, es decir, como complemento en ensalada, como aderezo y como también un elemento más en la forma de elaborar los alimentos, en los guisos y demás. El aceite de oliva como medicamento está ahora de moda y sobre todo en personas de una cierta edad, el tomarse por las mañanas medio vaso de leche con medio vaso de aceite de oliva. Bueno, pues eso es un error nefasto para sus arterias, para su nivel de engrasamiento, es decir, para su posible obesidad, es un error enorme. El aceite hay que darle el uso que siempre se le ha dado y ese es el tradicional. Y todo lo que sea añadir aceite a la dieta es añadir grasa y añadir calorías y por tanto tratar de engordar más a esa persona. Ese es un uso que nosotros tenemos bastante contacto con cocineros de geriátricos y demás. Y nos lo dicen, es que nos lo piden las personas que están allí. Oye, ponme la leche, me echa un chorreoncito de aceite. Las modas extrañas que se producen. Todo en su justa medida. Bueno, estamos hablando de la leche, yo creo que es uno de los alimentos tradicionales, en general todos los productos lácteos. Y volvemos otra vez al tema del vino, el vino y esa cultura tan arraigada en nuestro país. Yo sé que has traído hoy un libro, José Ignacio, sí, con un montón de cosas curiosas y creo que comienza en el tema de, bueno, pues hablar un poquito de la historia del vino, ¿por qué tenemos esa cultura tan arraigada del vino? Este libro se presentó en la feria que antes comentábamos, un libro de Manuel María López Alejandre, el secretario general de... Yo no sé si nuestras cámaras, vamos a ver, así lo sacamos también, ya que del lo has Consejo traído aquí. Regulador Montilla Moriles. Sí. Y bueno, esta es una persona que desde hace muchísimos años está impulsando el tema del vino. El profesor Jordano está asintiendo con la cabeza. Lo conozco y además tiene un colaborador, bueno, una persona que ha trabajado con él en la edición de algún libro, que es el profesor Díaz Alonso, que pertenece a nuestro departamento. Sí. Antonio fue profesor mío también en la licenciatura en Enología. Efectivamente. Manuel María, Antonio de Luis Díaz Alonso, en fin, están siempre intentando que la gente conozca los vinos del sur, no los vinos de Montilla Moriles, los vinos de Córdoba. Y bueno, este libro pues contiene efectivamente trozos de la historia de Andalucía, de los viñedos de Andalucía, que bueno, el origen del vino es un poco confuso porque cada pueblo se lo hace suyo, ¿no?
Se dice que los fenicios fueron los que lo trajeron, pero bueno, también se han encontrado ánforas con restos de semillas anteriores a los fenicios. Se supone que aquí en Andalucía ya se hacía vino antes de que llegaran estos pueblos. En fin, los romanos luego introdujeron nuevas técnicas. En fin, la historia es bastante extensa, pero eso, sobre todo el origen es un poco confuso, ¿no? También hay muchas leyendas. Luego el libro también contiene la elaboración de los vinos de Montilla Moriles. También tiene gastronomía, combinaciones, maridaje que se llama, combinaciones de vino y gastronomía, incluso recetas. Esto de maridaje yo imagino que será para saber qué tipo de alimentos están en consonancia con según qué tipo de vinos, ¿no? Efectivamente, hombre, no todos los vinos se adecuan igual a las comidas, ¿no? Por ejemplo, bueno, eso es tópico, los mariscos con los blancos, ¿no? Las carnes con los tintos, dependiendo de la fuerza, entre comillas. ¿Y eso es así siempre? Quiero decir, ¿es una regla así como muy sí, para llevarla a la práctica tajantemente? Sí, lo que siempre, ocurre, ¿no?, es que muchas veces vamos a comer a un restaurante y con un mismo tipo de vino, o sea, siempre pedimos una botella y con esa botella tenemos que tener para todos los platos que hemos pedido, ¿no? Entonces, pues eso es lo que habría, yo recomiendo que se cambiara un poco, ¿no? Que si pedimos pues un pescado, por ejemplo, en un menú, pues no sé, que puede tener unos mariscos o unos aperitivos y tal, después que puede haber un pescado, después una carne y por último un postre. Un postre, bueno, con el postre indiscutiblemente un Pedro Jiménez. Porque esa es una de las otras joyas de Montilla Moriles junto con el Amontillado. Y bueno, ese vino es famoso en toda España y en el mundo. Es que tenemos un vino inigualable, ¿eh? Ese Pedro Jiménez dulce, sobre todo como a mí me gusta, ¿no? Denso, que pese la copa, que al agitarlo pues le cueste, parece que necesita ayuda, ¿no? En moverse. La verdad, perdona, porque me acaba de recordar una práctica que yo hago y que además este establecimiento en el que estamos lo suele hacer, que es en el postre servir esa copa en catavino. Y la verdad que yo creo que es un placer inmenso desde el punto de vista gastronómico. Y yo creo que eso está poco extendido, ¿no? Pero yo creo que si realmente eso se difundiera más, pues yo creo que se extendería porque realmente es delicioso. En esta casa es verdad que tiene la costumbre de en los postres siempre acompañar una copa de Pedro Jiménez y yo pienso que eso debería de hacer todo el mundo, sobre todo aquí. Si nosotros no nos creemos los vinos que tenemos, ¿cómo podemos ofrecerlos fuera, ¿no? Ahora con el nuevo Consejo Regulador, que ha habido elecciones hace poco, pues parece que tiene en mente varios proyectos para potenciar aún más los vinos de aquí de Montilla Moriles. El vino tinto se va a hacer. Yo he probado vinos tintos de cepas muy nuevas y bueno, están haciendo experimentos, no tenemos por qué cerrar las puertas. Puede ser una salida, pero eso sí, siempre con los vinos de siempre que hemos tenido aquí, los generosos, apoyándolos y entre todos. Yo, por ejemplo, otro día en la feria me llevé a amigos míos que no quieren el vino para nada. Bueno, y tengo que decir que a mí el vino no me gustaba, ¿eh? O sea, que me metí en la licencia. Hablas ya en pasado, ¿eh? Sí, hablo en pasado, por supuesto. Y bueno, a mi amigo lo estoy poco a poco educando, ¿no? El paladar para que se van a apreciar los vinos de aquí, porque si tú le ofreces un vino fino con mucho tiempo de crianza, pues te lo echan para atrás porque no están acostumbrados. Entonces hay que educar el paladar poco a poco. Allí en la feria nos dieron a probar el mosto del año, el primer vino ya elaborado recientemente. No tiene crianza, o tiene muy poca, creo que no tiene. Entonces es muchísimo más suave en boca. Entonces, claro, ese sí le gustaba, ¿no? Digo, este sí nos gusta, José, danos más. Y claro, yo no les digo nada, pero bueno, de ahí pasarán a un vino fino con un poquito de poca crianza y poco a poco hasta que prueben toda la gama de vinos generosos y bueno, y disfruten como lo hago yo de estos vinos. Bueno, José Ignacio, nos hemos parado un poquito en los vinos de los postres de Pedro Jiménez que citabas. Y estábamos anteriormente con aquellos aperitivos, el vino blanco me decías para los pescados y el vino tinto para las carnes. Bueno, el cava también va muy bien para los mariscos, pescados. Bueno, el cava combina prácticamente con todas las comidas. Luego las carnes, pues dependiendo de la robustez que tenga esa carne, pues un tinto joven, o si ya un poquito más robusta, una carne de caza, pues ya se va metiendo un crianza, un reserva, pero sobre todo que haya una concordancia entre comida y vino, que ningún sabor se mate.